Las revistas académicas en Latinoamérica y el mundo presentan una composición de género particular. ¿Qué géneros predominan en la actividad? ¿Es posible superar una concepción binaria? Soy Patricio Pantaleo y te invito a conocer más sobre género en el mundo editorial en este episodio de Publicar o Perecer. Esto es Publicar o Perecer, un podcast sobre revistas académicas, open access y los desafíos de la comunicación científica en el mundo actual. Una producción de PaideaStudio.net. Comenzamos un nuevo episodio de Publicar o Perecer y en esta ocasión vamos a conversar sobre diversidad y género en el ámbito editorial latinoamericano. Para esto nos acompaña Ivonne Lujano. Bienvenida, Ivonne, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Patricio, o buenos días, o en la hora que sea que nos estén escuchando. Muchas gracias por la invitación a este podcast. Yo, antes de comenzar esta charla, le contaba a Patricio que tiene un nombre muy genial y he escuchado un par de episodios ya y me han parecido unas conversaciones muy, muy buenas que seguir. Muchas gracias, Ivonne. Y para comentarle a las personas que nos escuchan antes de introducirnos de lleno a lo que es la temática del episodio, comentarnos un poquito, quién sos, dónde trabajás, cuál es tu formación, tus intereses, tus gustos, con una amplia trayectoria en la investigación de todo lo que es Open Access y todo lo que es el desarrollo editorial latinoamericano, particularizar en algunos de esos intereses que tenés. Sí, claro. Pues yo soy actualmente estudiante de doctorado candidata ya en la Universidad Estatal de Arizona en un posgrado sobre políticas y evaluación de la educación. Pero pues sí, como lo mencionaste, ya tengo algunos años en el estudio y en la práctica de la publicación científica. Pues yo, mi formación de base, digamos, mi formación de pregrado es en educación y siempre me he enfocado a los sistemas de educación superior y después eso me fue llevando a los sistemas de ciencia y tecnología y como digamos al entrecruzamiento de las políticas de investigación y de las políticas educativas a nivel superior. Y bueno, sí, me he desenvuelto en el ámbito de las publicaciones científicas ya hace unos 10 años, cuando comencé a trabajar en diversas iniciativas sobre el acceso abierto en América Latina, y pues eso me llevó después a tener la fortuna de colaborar con el DOAJ o el DOA, el Directory of Open Access Journals, que es esta base de datos que también ustedes ya han conversado sobre esto en el programa. Y pues bueno, esa oportunidad, como otras, me han llevado a colaborar con distintos equipos de diferentes países sobre, las rutas que van cambiando siempre para mejorar las publicaciones científicas, las revistas particularmente. Entonces he tenido pues la fortuna de trabajar en diversas universidades en Latinoamérica y ahora acá en Arizona, desde donde estoy en este momento pues teniendo esta conversación contigo. Soy editora jefe de una revista, la revista Current Issues in Education, que es publicada por la universidad en donde estoy, la Universidad Estatal de Arizona, y es una revista que hacemos solamente estudiantes de doctorado, ¿no? Somos un grupo de estudiantes que hacemos todo el trabajo editorial como en cualquier revista profesional o digamos cualquier revista académica que realiza, pues bueno, lo que ya sabemos de los procesos de revisión por pares y la publicación en sí misma, pues, ¿no? Entonces tengo, pues, la fortuna de ser ahora la líder de esta revista. Es una revista de educación que abarca diferentes temáticas. Es una revista, digamos, general de educación, no tiene un foco particular en algún nivel educativo o algo así. Y pues bueno, soy una entusiasta de los movimientos de acceso abierto o de estos, digamos, tendencias a pensar y a actuar y a implementar políticas y prácticas
para que la ciencia, pues bueno, sea más transparente, que sea más inclusiva, ¿no? Y que la ciencia realmente pueda beneficiar a la población, pues que más se pueda, ¿no? Además, ¿qué más te puedo decir? Bueno, finalmente, así que me gusta el tango. Justamente yo tengo un lazo muy profundo con Argentina. Yo viví por allá durante mi posgrado, mi maestría, y bueno, pues me encantó el tango, y ahora que tengo la oportunidad de bailarlo en otros lados, pues bueno, yo me sigo maravillando de lo que uno puede sentir en ese baile. Qué bueno. Acá particularmente donde vivo yo, que es provincia de Córdoba, se baila tango, pero también se baila cuarteto. Así que es un ritmo musical también interesante para que conozcan en algún momento. Sí, claro. Ivonne, claro. Antes de profundizar en la temática del episodio, decías que eras editora en jefe de una revista. Bueno, sí. Para que nos comentes, ¿qué trabajos tiene un editor o una editora en jefe de una revista? ¿Qué responsabilidades? ¿Qué objetivos? Para aquellos que por ahí lo miramos de afuera, interiorizarnos un poquito en esa labor que, bueno, en el ámbito académico tiene un bastante prestigio, un renombre, pero que muchas veces no sabemos bien cuál es la labor. Sí, bueno, qué gran pregunta, la verdad, porque efectivamente creo que sabemos las cosas hacia afuera, poco sabemos o poco discutimos de lo que pase hacia adentro de las revistas, o no, tal vez no poco, porque sí hay bastantes foros en donde editores y editoras de revistas, pues bueno, se juntan para hablar de las problemáticas en común y tal, pero las pequeñas historias a veces no las llegamos a conocer, ¿no? Entonces, bueno, te comparto algunas de esas pequeñas historias, y sobre todo, pues lo que me preguntas sobre las responsabilidades. Pues es un trabajo muy demandante, es un trabajo que requiere muchas horas de dedicación a leer el trabajo de otras personas, ¿no? A leer manuscritos que llegan a la revista. En nuestro caso somos una revista pequeña, como muchas que hay en Latinoamérica, ¿no? Con un equipo de trabajo de personas, pues, que de manera voluntaria, ¿no? Ofrecen su tiempo para hacer administración de los manuscritos que llegan a la revista. Pero pues básicamente, si lo viéramos de manera lineal, que no es un proceso lineal, ¿verdad? Pero así como por los pasos en los que ocurre el proceso editorial, pues bueno, en nuestro caso en equipo hacemos una revisión editorial, el desk review, ¿no? Que se llama en inglés, para decidir, pues bueno, si vamos a continuar el proceso editorial con los trabajos, enviándolos a revisión por pares. Bueno, hacemos también la búsqueda de los pares que puedan revisar estos manuscritos, lo cual, como estoy segura que muchas y muchos editores de aquí que nos estarán escuchando saben que es uno de los trabajos más difíciles, por varias razones, porque la gente ya está sobresaturada de trabajo, ¿no? Por ejemplo, y entonces tener tiempo para poder dedicar a sentarse y leer uno de los manuscritos y hacer una revisión profesional con todas las sugerencias a los autores y autoras sobre cómo mejorar estos papers y cómo hacerlos más pertinentes para esa revista, conocer la línea editorial, en fin, ¿no? Todo eso es un trabajo muy demandante también, y que es difícil, por eso que nosotros encontremos a veces pues revisores y revisoras para los artículos. Me acaba de pasar alguna historia, ¿no? Que unas autoras con un paper bastante bueno, interesante, sobre mujeres negras acá en Estados Unidos y resiliencia, etcétera, pues no pudimos conseguir revisores o revisoras para este artículo, porque fue una ardua labor, y la gente a veces no tiene el tiempo, en fin, y pues decidieron llevarse su trabajo, ¿no? Retirarlo. Estas pequeñas historias son las que estoy segura que muchas editoras y editores pasan. Entonces es un trabajo también de estar constantemente, pues,
lidiando con personas, ¿no? Somos como el nodo de una red entre diferentes personas, entre revisores, entre autores, nosotros, y eso pues requiere tiempo, requiere también, por supuesto, conocimientos sobre cómo dar retroalimentación, en fin, cuestiones de comunicación, etcétera. Entonces esa es como la principal labor, ¿no? De un editor o editora de una revista. Claro que está la otra parte de, al ser un medio de comunicación, pues lo que también tenemos que hacer es difundir la revista, ¿no? O sea, hacerla visible, divulgarla, indexarla, todos estos procesos que implican que no solo es el proceso no termina cuando sale el producto, que es el artículo, ¿no? Sino viene también lo de después, seguir difundiéndolo, en fin. Entonces hay unos textos, un autor que me gusta mucho que habla sobre las diferentes labores del editor y dice, bueno, también son embajadores o embajadoras de esa revista, ¿no? Y esa revista es un equipo de trabajo, entonces hay que representar ese equipo de trabajo y esa publicación en congresos, en lugares en donde queremos atraer a personas que quieran escribir y que quieran colaborar, por ejemplo, también, ¿no? En la revisión por pares, que es como se puede ver, esto es una cuestión de tejer redes, ¿no? Y de hacer que conecten personas e ideas. Entonces esa es la labor del editor y de editora. Yo te puedo decir que para mí ha sido un proceso de mucho aprendizaje, porque yo cuando hacía labores de evaluación como evaluadora de revistas, pues muchas veces no conocía o decía cuestiones como que parecía más fácil, ¿no? Decirlo que hacerlo. Y ahora que estoy haciendo una revista, que estoy en ese proceso inmersa, pues me doy cuenta que, pues bueno, es una labor y una tarea muy compleja que requiere también muchas habilidades de liderazgo, y digamos, de saberse relacionar en los ámbitos académicos, porque al final de cuentas lo que hacen las revistas es ofrecer servicios para las personas que quieren comunicar su trabajo. Genial, Ivonne. Bueno, muchísimas gracias por todas las aclaraciones, ¿no? Pensando por ahí, si bien hay diferentes situaciones en las diferentes revistas y en los diferentes contextos geográficos, ¿no? Pero podría mayoritariamente esquematizarse que muchas veces el editor o la editora hacen todo tipo de trabajo, ¿no? En las revistas, en muchas revistas, ¿no? No sé si pequeñas, medianas, o con fondos o con pocos fondos, pero el editor o el editor en jefe no solamente coordina, sino que a veces también, bueno, lo que decías, busca revisores, hace la corrección, en algunos casos la corrección de todo lo que es estilo, ayuda en la maquetación, ayuda en la carga, ayuda a las nuevas personas que se van sumando en la utilización del software. Es una tarea sumamente amplia y siempre dedicada, ¿no? Y algo de lo que también mencionaste que me quedó en el tintero, las labores que se realizan para visibilización, que también son muy amplias y que, bueno, yo casualmente ahora estoy dando un breve curso de marketing digital para revistas académicas en OJS y tiene que ver con todo lo que es integración, todo lo que es SEO y todo lo que es SEM, ¿no? Todas las posibilidades que tenemos más allá de las indexaciones, más allá de esas prácticas que venimos revisando. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora al tener una plataforma digital para visibilizar un poquito más a todas esas personas que se van publicando en nuestras revistas, ¿no? En el producto, como decías vos, en el artículo. Sí, claro, estamos en un mundo en donde pues la visibilidad en Internet es importante, porque esto nos ayuda a servir mejor a las autoras y autores en la difusión de sus trabajos. Eso es para mí el centro de una revista, realmente el objetivo, ¿no? Es expandir la voz de autores y autoras y que pues se encuentre en Internet de una manera fácil, adecuada, en fin. Tú sabes estas cuestiones, pero quería decir algo que con lo que tú decías, ¿no? Que al ser editor también tú experimentas todo este trabajo. Uno de mis intereses, digamos, tanto de investigación como de la propia práctica es pues visibilizar esto para decir, no es justo, ¿no? Uh-huh. Tampoco es justo que los editores y editoras hagamos todo, tengamos que hacer esto, todo porque es un trabajo muy, muy especializado, con mucha carga, como ya hablamos, y pues tenemos muchos ejemplos de revistas que sí tienen, digamos, un fuerte apoyo en cuestión de
de personas que trabajan ahí, de recursos de infraestructura que pues bueno, mejoran las condiciones de trabajo de los editores y editoras y por ende también quizá también, ¿no? La calidad de la revista, en fin. O sea, creo que necesitamos seguir como hablando de esto para decir el trabajo editorial tiene que ser reconocido y tiene que ser apoyado de manera justa, porque todos y todas en la academia dependemos de las publicaciones por el sistema en que estamos trabajando, pero también porque queremos difundir nuestros trabajos y pues la carga queda en pocas manos, ¿no? Y eso creo que es algo que tenemos que seguir insistiendo en que se reconozca en los sistemas de evaluación, en fin. Tal cual. La profesionalización del trabajo editorial, ¿no? Principalmente aquí en Latinoamérica, creo que es fundamental y hace algunos podcasts atrás, conversábamos con algunas personas interesadas en todo lo que es ciencia descentralizada o el impacto de la blockchain que puede tener en la ciencia. Y bueno, ahí había una posibilidad, ¿no? Había una posibilidad de aplicar esa nueva tecnología para de alguna forma contribuir a la profesionalización, que implica obviamente una renta un poco más dedicada y que el trabajo deje de ser principalmente ad honorem para el sector, ¿no? Así que bueno, ahí hay algo fundamental a seguir discutiendo. Ivonne, para adentrarnos en la temática, ¿no? Vos trabajás, ¿sí?, en el ámbito editorial, pero también lo estudiás. Y parte de lo que estudiás hace muy poco tiempo es la composición de género en los comités editorial y la diversidad en la composición de estos comités editorial aquí en Latinoamérica y también en parte del mundo. ¿Cómo es esa composición, ese género que compone los comités editorial aquí en Latinoamérica y qué números, ¿no?, podés compartirnos para ello? Sí, pues lamentablemente nada nuevo encontré, digamos, o sea, nada nuevo ni sorprendente, digamos, en este contexto patriarcal de la ciencia que vivimos, como el contexto es patriarcal en muchos otros ámbitos. Entonces, pues por supuesto que hay una disparidad de género en los comités editoriales de las revistas, así como muy en general. Podríamos decir que yo he analizado diferentes estudios de diferentes disciplinas, en fin, pero para dar un número así general, podríamos hablar de que el 80% de los editores en las revistas son varones y solo hay un 20% de editoras, ¿no?, en jefe. Por supuesto, esto es mucho más complicado que solo esa cifra, pero esas cifras se repiten en muchas disciplinas y se puede, digamos, atraviesa diferentes campos, diferentes subdisciplinas también, ¿no? Por ejemplo, a mí fue muy, muy sorprendente empezar a ver, por ejemplo, a hacer un zoom, ¿no?, hacia el ámbito de la medicina y ver que en las ramas de la medicina como que, digamos, típicamente o que tienen un crecimiento de la población de mujeres haciendo investigación es importante por varias razones, pero por ejemplo, ginecología y pediatría, de todas maneras vemos en los comités editoriales casi que esa misma proporción de mujeres, ¿no? O sea, solamente 20% de ellas están trabajando como editoras en jefe dirigiendo una revista, ¿no? Entonces, como ya decíamos, es variable. También en las ciencias sociales se ve un poquito más de balance, pero en general podríamos hablar, pues sí, de una disparidad de género muy evidente, ¿no? Hay pues muchos estudios que se hacen, digamos, como de manera estadística y en fin, para contar, ¿no?, a las personas, bueno, quiénes son hombres, quiénes son mujeres. Por supuesto que aquí voy a hacer un paréntesis para decir, esto está, digamos, en un marco muy binarista, ¿no? O sea, muy binario de hombre y mujer, ¿no? Claro. Sabemos que hay una diversidad más grande, pero fíjate, y pensemos en eso, ¿no? Todavía tenemos poquísimos datos, y yo me atrevería a decir casi nada, de datos sobre otras identidades en términos de identidad sexual, en fin, y de género, en los comités editoriales. No sabemos mucho de eso, ¿no? Pero entonces, bueno, volviendo y cerrando el paréntesis, pensando que es así, de binario, aunque no lo sea, pues bueno, podemos ver que hay un sesgo, ¿no?, en estos comités editoriales. Y bueno, lo que habla y en lo que yo en mis estudios, pues bueno, he seguido pues indagando y sobre todo relacionando con teorías y con marcos de análisis,
pues esto nos habla o es un signo más de un sesgo, ¿no? Que en la ciencia, que es el famoso sesgo androcéntrico, ¿no? La ciencia es una institución de la modernidad y es una institución, digamos, también patriarcal en muchos sentidos y que fue construida con, digamos, marcos en donde ciertos rasgos, o sea, o de la personalidad, ciertas prácticas, etcétera, más asociadas a las masculinidades o a lo masculino, fueron las que fueron, digamos, permeando y quedando como la norma, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver, por supuesto, en muchos ámbitos de la ciencia. Las mujeres no podían participar de las investigaciones hasta no hace mucho, ¿no? Cuando ya había un desarrollo mucho más amplio del sistema científico, digamos, ¿no? Pero las mujeres no podían acceder. Lo mismo pasa en las revistas, ¿no? Hay unos estudios maravillosos sobre estos temas de la diversidad y las disparidades de género en la Royal Society, ¿no? Sabemos que la primera revista que se creó o revista científica, si la podemos llamar así entre comillas, pues bueno, la auspició o la publicó la Royal Society. Y esta autora Pfeiffer, ella habla sobre cómo las editoras tampoco podían aspirar a ser editoras en jefe, ¿no? O sea, habían para las mujeres lugares destinados, ¿no? Entre comillas, que eran los puestos de secretarias y de asistentes. Pero llegar a ser editora también fue algo muy reciente, o sea, eso es del siglo XX, imagínate. Entonces ha sido también el ámbito de la publicación científica, pues un ambiente hostil para las mujeres por muy diferentes motivos, no muy distintos a los de el resto de los ámbitos en donde las mujeres han estado relegadas. Y pues bueno, muchos de ellos tienen que ver con los estereotipos y con la cuestión de, por ejemplo, pensar que las mujeres pues no son lo suficientemente inteligentes, productivas o que pueden realizar investigaciones por sí solas, por ejemplo, o publicar por sí solas, ¿no? Ivonne, ¿es posible identificar algún patrón geográfico en esa preeminencia, a lo mejor de prioridad de género en un lado o en otro? Eso por un lado. Y también me surgió la duda de, bueno, ¿hay alguna política de promoción que apunte a superar este patrón recurrente en alguna parte de Latinoamérica o del mundo? Pues bueno, en general, no sé, no me atrevería a dar como así números sobre los patrones geográficos, pero sí podemos hablar de que en los lugares en donde las mujeres ya han alcanzado, digamos, ya ocupan lugares como jefas de laboratorio o, digamos, líderes de investigación, pues es en donde y digo lugares no solo geográficamente, incluso dentro de un país o de un lugar geográfico, al interior en las subdisciplinas, podemos hablar de que las mujeres en biología, en áreas de la química ya han alcanzado más bien, digamos, esa consolidación como líderes, ¿no? Y es ahí donde podemos ver que, pues, por lo tanto, también ocupan estos espacios en las revistas, ¿no? Pero en fin, o sea, creo que más bien tiene que ver, y esto es uno de mis hallazgos, ¿no? Tiene que ver con las dinámicas de lo que algunos autores y autores llaman las culturas epistémicas o los grupos de investigación más allá de países, ¿no? O sea, no es tan simple. Uh-huh. Tiene más que ver entonces con la cultura de las disciplinas o de las culturas epistémicas, ¿no? Y por otro lado, pues me preguntaba sobre si hay algunas políticas o algunas recomendaciones, en fin. La verdad es que sí he visto ya bastantes recomendaciones por parte, y esto es paradójico también, ¿no? De las grandes editoriales comerciales, ¿no? Que sabemos que, bueno, muchas de las dinámicas que estas empresas tienen, pues bueno, a veces o hasta hace no mucho, pues eran casi que parroquiales, ¿no? Y como que aunque se llamaran internacionales, por ejemplo, las revistas, pues bueno, podíamos ver sesgos de regiones, ¿no? O sea, revistas europeas que solo tienen editoras y editoras europeas, en fin, así, ¿no? Pero paradójicamente, estas empresas que a veces también, bueno, son parte de estas dinámicas de sesgos, ahora están como haciendo recomendaciones de diversidad, ¿no? Y de hecho, una de las empresas más grandes que es la más grande que podríamos hablar sobre la publicación científica, tiene ahora indicadores sobre diversidad, ¿no? Mira. De género. Entonces, ahora tú puedes entrar a las revistas y ver
el porcentaje de las personas que están en el comité editorial por género y en relación con otras revistas digamos, similares a esa revista, ¿no? Entonces tienen esos indicadores. No sé si es tener un indicador de diversidad por género de manera binaria, como lo estamos teniendo, claro, esté cambiando algo, pero esa es otra pregunta, ¿no?, de investigación, pero creo que es importante que se está poniendo ya de manera muy amplia pues el tema en la mesa y decir es que es importante esta posición en una revista porque al final de cuentas los editores y editoras influyen, o sea, tenemos influencia en el campo, porque, digamos, además ejercemos nuestra autoridad epistémica para los procesos de validación del conocimiento y eso es algo pues, que beneficia nuestras carreras y que beneficia a los campos, ¿no? El hecho de tener personas que sean diversas en un comité editorial, pues bueno, muchos argumentos hay para decir incrementa la riqueza de los resultados, ¿no? Por ejemplo, de los artículos que publicamos. Tal cual, ¿no? Cuando pensamos la construcción del conocimiento desde la pluralidad o desde el colectivo, sin lugar a duda tiene beneficios mayores que una construcción del conocimiento, una imposición del conocimiento unilateral, ¿no? y endogámica. Pensando un poquito lo que comentabas de este fomento que llevan a cabo las editoriales, sería muy interesante empezar a visualizar, ¿no?, en muchas revistas latinoamericanas, pero también en otras partes del mundo, esa política de fomento o esa política de diversidad o esa política de género, el nombre que pudieran ponerle, como uno de los parámetros fundamentales, ¿no? Porque muchas veces nosotros evaluamos o asesoramos o vemos que tenga política de autoarchivo, política de preservación digital, una política de financiamiento, de publicidad, etcétera, etcétera. Pero creo que estaba fuera del radar, pero de a poquito creo que hay que incluirla, ¿sí?, tanto sea en los comités editorial como en los asesoramientos que llevamos a cabo, esa política de diversidad, ¿no?, como sumamente relevante. Claro, y yo me atrevería a decir que incluso, no sé, tal vez esto de visibilizar en números, no estoy tan segura, pero sí estoy más segura de que más allá de ponerlo como un indicador, hay que ponerlo en práctica. Y es importante que realmente empecemos a sensibilizarnos como equipos editoriales y en las universidades, etcétera, para ver qué es lo que está pasando con cuestiones de inequidades y de discriminación y este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, y hacerlo ver y realmente en práctica poner manos a la obra para combatir eso, ¿no? Porque decir por números está muy bien, pero por ejemplo yo he tenido también oportunidad de hacer colecta de datos cualitativos y entrevistas con editores y editoras y pues por supuesto que se ve muy bonito hacia afuera tener un nombre de una editora jefe, pero al final de cuentas es la única que trabaja, ¿no? Y entonces sus compañeros o compañeras no. O sea, sabes, como que más se trata de que nos hagamos conscientes de que esto es un trabajo, eso es un trabajo que también debe abrirse a más personas que quieren y que están interesadas en participar en la validación de los conocimientos que llegan aquí a las revistas, etcétera, y como tal debe ser remunerado de manera equitativa, distribuido el trabajo de manera equitativa, en fin. Entonces yo no me atrevería a decir que es como, o sea, que algo cambiaría o sería muy bueno tenerlo como indicador, ¿me explico? Sino más bien, ir haciendo conciencia de que esto debe ir cambiando y tenemos que tener instituciones científicas y revistas más equitativas y democráticas en la práctica, ¿no? Y aquí estoy pensando también en una idea que recientemente tuve la oportunidad, la gran fortuna de conocer a la doctora Sabina Leonelli, y ella habla de algo muy importante que es que a veces pensamos en una línea como de manera lineal que, por ejemplo, la ciencia abierta y todo lo abierto y los nuevos, digamos, discursos sobre una ciencia más democrática va a ir como de tener más ciencia abierta nos va a dar más democracia, ¿no? Pero ¿qué tal si lo pensamos al revés y decir, o más democracia o más equidad, ¿no? Pero si lo pensamos al revés y decir, tener más equidad y más democracia en nuestros procesos nos va a dar quizá una apertura
con más impacto, ¿no? Y no tanto en términos de citas y estas cuestiones que digo, pero de una ciencia hecha de manera más justa, de manera más equitativa, y pues siempre con esto, abrazando la diversidad que somos, ¿no? Eso es un poco la idea que yo estoy también tratando de desarrollar en mi tesis y demás, pero es eso, esto es claro que importan los indicadores y ir como delineando prácticas, pero también, digamos, es una cuestión de una cultura, o sea, de cambios culturales que llevan más tiempo, ¿no? Y son profundos. Ivonne, muchísimas gracias, un lujo escucharte, y para aquellas personas que por ahí quieren profundizar o quieren seguir un poco lo que vos comentás, ¿cuáles son los canales en los cuales seguirte? Digo, ¿alguna red social, algún mail, algo donde puedan seguirte y ver lo que vas compartiendo? Sí, claro. Pues bueno, yo estoy activa en Twitter, entonces ahí me pueden encontrar como @IvonneLujano. Y mi correo electrónico es igual, muy fácil, ivonne.lujano@gmail.com. Ahí me pueden también contactar y pues bueno, con gusto podemos seguir esta conversación. Ivonne, muchísimas gracias. Y aquí pasó un nuevo episodio de Publicar o Perecer. Fue una producción de PaideaStudio.net. Suscríbete para escuchar los próximos episodios y sigue a Paideia Studio en Facebook y LinkedIn para conocer más sobre talleres y cursos destinados al sector editorial. Una producción de PaideaStudio.net.